Ok, este es el aspecto entonces que tiene ya la parte del selector de marchas tras haber retirado el elemento superior, el plástico negro protector superior. Entonces, como les mencionaba, esta pieza también es simplemente de sujetarla, desplazarla y desprenderla de sus sujetores de metal para simplemente, como ustedes ven, jalándola hacia arriba, extraerla y ya posteriormente, bueno, en el caso mío por lo que tengo esta pequeña papelera, pero en general ya después de eso simplemente es cuestión de retirarla y desplazarla a una ubicación posterior. Esto es lo que se ve del contenido que está justamente debajo del selector de marchas. Podemos ver acá el iluminador, bombillo iluminador LED que habíamos ya cambiado alguna vez atrás, que les mencionaba. Está la mecánica, digamos, directa. No es como tal la caja de cambios, porque la caja de cambios, ustedes saben, está al lado del motor. Pero esta es la mecánica, digamos, de selección de marchas junto con sus componentes eléctricos y electrónicos primarios para cuando presenten algún tipo de inconveniente. Está también algunos anclajes, justamente los anclajes de estas piezas de la parte mecánica, digamos, primaria de la caja, o anclajes también de las piezas del tablero central de instrumentos. No confundir con el panel central de instrumentos. Y de pronto algo que tanto los poseedores de carro mecánico como automático tenemos que tener en cuenta es que justamente abajo, ahí se está insinuando, justamente abajo de toda esta zona de la consola central está esta pieza. Es el control de el control de tiempo de expansión del airbag del conductor. Lo menciono porque es mejor no tocarlo. Es mejor no tocarlo ni tocar sus componentes, ya que pues evidentemente el riesgo que se corre al hacerlo es que el airbag se despliegue de improviso y ocasione en el peor de los casos una tragedia. Finalmente, como ya les mencionaba, pues es la última pieza, digamos, de acceso directo que se puede retirar. Es la cigarrera, la parte plástica que sujeta tanto el encendedor de cigarrillos como la bandeja de el cenicero frontal. Entonces, como han visto, acá han quedado expuestos los 4 tornillos que sujetan esta pieza al armazón de plástico general. Entonces, simple y llanamente lo que se hace es, así como hemos visto con las otras piezas que usan tornillos, aflojar los tornillos para luego desmontar la pieza.
Cerramos entonces el acceso frontal al cenicero. Descubrimos los elementos que están en la parte posterior. Son dos iluminadores. Lo mismo, se desmontan girando suavemente hacia... Mentiras, perdón. Este iluminador es simplemente zafarlo alándolo de su posición, y este selector, enchufe, se requiere de bajar la pestaña, bajar esta pestaña que se ve acá, bajarlo y posteriormente desmontarlo. Ok, entonces ya tenemos libre esta pieza, a su vez también para retirarla hacia la parte lateral. Y estos son ya los contenidos que están en la parte posterior del módulo para encender cigarrillos y el cenicero, que debemos rechazar hacia el fondo para evitar que nos interfieran ya con la parte final de extracción de la consola de piso central. El siguiente paso es justamente retirar los tornillos que sujetan en su parte posterior la consola a la estructura de anclaje de la misma. Son dos, uno aquí, otro allá, lo ven ustedes insinuado. La razón por la cual lo ven insinuado es porque en el caso de mi carro, la silla del copiloto está extendida hacia la parte posterior, y mi recomendación en particular para este paso es que procedan transitoriamente a desplazar hacia adelante todo lo que puedan, tanto la silla del conductor como la silla del copiloto, para facilitar la maniobra justamente de extracción de los tornillos de anclaje posteriores. Entonces, usando las manijas de posicionamiento horizontal, desplazamos hacia adelante los dos asientos. Como pueden ver, entonces ya este tornillo queda perfectamente al descubierto, y es también perfectamente accesible este segundo tornillo. Esos son los que vamos a proceder en este momento a desmontar. Se pueden ubicar transitoriamente en el cenicero posterior, justamente para evitar que se pierdan o se extravíen. Ok, ya para la parte final entonces del procedimiento de extracción de la consola central de piso, vamos a tener que retirar los tornillos delanteros que sujetan el armazón de plástico a la estructura de anclaje, y son dos, efectivamente, como les mencionaba, uno a cada lado. La particularidad, y por eso es que he encendido la iluminación de la cámara,
de estos tornillos es que, ya lo van a ver ustedes ahorita, están sujetos, están disimulados, es la palabra, por dos pequeñas tapas de plástico a cada lado. Esta es una. Y esta es la otra. Entonces, para poder extraer esos tornillos es necesario primariamente retirar las tapas que los protegen. Es simplemente con un destornillador pequeño de pala incidir y luego generar palanca para desmontar cada una de las plaquetas de plástico. Lo mismo en este lado. Entonces, una vez ya extraídas las tapas de protección, vamos justamente a desmontar finalmente los tornillos de anclaje. Ok, ya como paso final, como elemento final, hay que desmontar, hay que extraer este tornillo. Los ubico. Ya una vez desmontados las partes exteriores y habiendo desmontado también los tornillos que fijaban tanto en la parte delantera como en la parte trasera la consola a su anclaje, hay que retirar este elemento, este tornillo que está debajo justamente del portavasos, y es el último de los tornillos y es el que acopla esta parte central, el que ajusta esta parte central de la consola a el armazón de metal de anclaje. Entonces, en orden de procedimiento, sería el último de los elementos que hay que retirar para poder finalmente zafar y retirar toda la estructura del armazón. Podemos guardar este tornillo temporalmente en el portavasos, justamente para evitar que lo vayamos a refundir. Y ahora sí, libre la estructura, procedemos desde, yo diría, desde la parte de atrás. Puede ser también desde adelante, pero creo que es más fácil desde la parte de atrás. Procedemos a levantarla y maniobrar para extraerla finalmente. Entonces, como les comentaba, desde la parte posterior levantamos, empujamos levemente hacia adelante para permitir que el freno de mano supere la barrera de plástico, y extraemos con cuidado la pieza central de plástico de la consola central. El acá entonces completa. Es bastante voluminosa, como ustedes pueden ver. Pero como les mencionaba, el proceso en sí mismo
de retiro de esta pieza de su ubicación en la parte central del vehículo no debe llevar más de unos 20 o 30 minutos.